Buenas noches con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Celis Carvajal, soy profesor en la Universidad Federal de Pernambuco. Les vengo a presentar el trabajo titulado Maniobrabilidad de buques, un enfoque académico. Les presento como resumen objetivos, procesos de construcción de modelos reducidos, mediciones principales, error experimental, incerteza. Vamos a medir pesos, el LCG, KG, LCB, ángulo de timón e inercia vertical, que son importantes para los ensayos de curva de giro. Ecuación de movimiento en forma compacta, derivada y guiñada, que son los principales, son movimientos planares, e índice de estabilidad direccional. Se mostrará el método de Clark, en líneas generales simplemente fórmula, exigencias de la IMO para la curva de giro y el efecto que se tiene del fondo en la curva de giro. Y finalmente hablaré sobre el DUNA. Objetivo. El objetivo de este trabajo es presentarles algunas alternativas para determinar las exigencias de la IMO, pero a nivel de pregrado, intentando motivar a los alumnos del curso de Ingeniería Naval cómo se realizan estos cálculos utilizando modelos a escala reducida. Vamos a utilizar también estos modelos con sistemas radiocontrolados que nos permiten hacer las maniobras de curva de giro. La intención también es difundir los proyectos de extensión universitaria que existen en la universidad, que son comandados por el profesor César Salwa, y se tiene un grupo de este tipo de extensión que se llama Navicular Boat Design. Cuando se piensa en un proceso de construcción de un modelo reducido, primero pensamos en qué tipo de navío vamos a utilizar. En principio estamos pensando en modelos remolcadores, que son los que se utilizan en las competiciones en el DUNA. El DUNA es una competición que se realiza en la ciudad de Santa Catarina, gestionada por la Universidad Federal de Santa Catarina, y visa que tiene como objetivos navíos remolcadores. Nada se opone a que se pueda usar modelos reducidos de navíos pesqueros, que como es el ámbito nacional en Perú. Entonces, una vez que se generó las líneas de formas de un modelo de escala real, puede traducirse en una escala reducida. En principio, nosotros usamos una escala donde la eslora es 1 metro y las proporciones adecuadas a ese 1 metro. Luego se hace una impresión de las cuadernas que nos parecen interesantes imprimir en MDF, que es un tipo de madera, y se utiliza cortes a láser. Entonces yo tengo una representación de las cuadernas que voy a encajar en la quilla, que también puedo imprimirlas en láser, y así formar el esqueleto o la estructura base del modelo reducido. Luego se colocan las varetas o maderas finas alrededor del casco, formando así un forro. Luego que se secó esa parte, se coloca fibra de vidrio con resina, dejamos secar nuevamente y al final se le coloca gel coat que permite dejar una superficie bien suave y bien definida del modelo reducido. También se hace un trabajo con alumnos de mecatrónica en donde se puede trabajar sistemas de control para poder ver cómo hacemos funcionar los propulsores y el timón de forma controlada. Entonces aquí se muestra un ejemplo de cómo se hace la geometría en rinoceros o en Maxsurf con las dimensiones que pueden estar aquí en esta tabla. La eslora es 1 metro, la boca es 32 centímetros más o menos, cada lado de 125, o sea, 12.5 centímetros. Y a las otras razones, coeficientes de bloque. En la derecha se ve un ejemplo de lo que sería el esqueleto de las secciones transversales y de la quilla de un modelo de catamarán. Una vez realizado este proceso de construcción, los modelos ahí como muestran las figuras, se verifican los valores de las dimensiones principales. Para eso se repite la misma medida, tanto de eslora, boca y puntal y calado, ¿no? Utilizando reglas métricas y una balanza para el caso de pesos. Pero la incerteza instrumental debe ser definida y ella es definida a partir de la menor capacidad de medir el equipo. Por ejemplo,
Estamos hablando de una regla métrica. La incerteza será la capacidad más o menos más o menos 0.005 metros. Y en una balanza digital, la incerteza ya viene estipulada, más o menos 0.005 kilogramos. Entonces aquí ustedes ven cómo los alumnos repiten las medidas, incluso algunos cambian de persona para medir, y ahí se tienen variaciones en las mediciones. Determinar el peso del modelo reducido y la incertidumbre. Para eso se realiza 7 ensayos, 7 repeticiones de medir el peso, ¿no? También hemos visto que cuando se hace este ensayo de medir simplemente es el peso, cuando se posiciona el barco en un punto que no coincide con el centro de gravedad, aparecen variaciones bien notorias en el valor del peso. Eso significa que la inercia está afectando. Lo que se sugiere es que la línea de acción de la balanza esté alineada con el centro de gravedad, para que no exista influencia de la inercia de masa. Aquí se muestra cómo se realiza el ensayo. Los alumnos colocan en la posición como muestra la figura arriba, se coloca una balanza en un punto ya conocido, en el punto donde se va a registrar el peso que va a registrar la balanza, que no es el peso total. El peso total del navío ya se conoce porque en el paso anterior calculamos ese delta. Se apoya el navío en un extremo y ahí determinamos el X, que el X viene a ser el propio LSG, que se mide desde la popa hasta la línea de acción del peso, ¿no? del propio modelo. L es conocido porque lo medimos, conocemos el extremo izquierdo de la popa y conocemos entonces la línea de acción donde se coloca la balanza. Así se procede a hacer 7 testes o ensayos, ¿no es cierto? Y se puede aplicar momentos en relación al punto externo, extremo izquierdo de la popa, como muestra la figura. Así tendremos el peso veces el X, que es el LSG, igual a lo que se muestra en la balanza como registro P veces L, que fue modificada, medido con anticipación. Entonces así tenemos el LSG, ¿no es cierto? Que sería el P veces el L, que fue medido, y el delta, que ya fue conocido. Y entonces conocemos el LSG con su incerteza. Para determinar el KG, para finalmente determinar el LSB, utilizamos esta disposición, como muestra la figura. Tenemos un punto de apoyo A, puede ser utilizando una cuña en el punto A, o puede ser utilizando un punto de apoyo colgándolo de un punto A' o A'. A partir de este punto, se puede determinar un valor X que ya es conocido hasta la línea de acción de la gravedad, delta, que ya fue definido anteriormente. Podemos entonces decir que X es conocido porque conocemos el LSG, y a partir de eso podemos desdoblar lo que sería o descomponer en componentes el peso, delta. Sería delta seno de teta en el eje AB, y el perpendicular a él sería delta coseno de teta. Y el punto P, en el punto P tenemos lo que registra la balanza, que es el peso, que es una fuerza P, que puede ser descompuesta también en este sistema de eje AB y perpendicular a ella. Entonces tendremos componentes como P coseno de teta y P seno de teta. La componente P seno de teta, como está en la línea de acción AB, va a anularse. Si aplicamos momentos en el punto A, tendremos la ecuación como muestra aquí abajo, simplemente aplicando equilibrio de momentos. Noten que nuestra incógnita ahora es KG, para poder determinar el LCB. Entonces, vamos a despejar las otras variables en función de ese KG, quedando solo, y tendremos la siguiente imagen. Como muestra, los alumnos realizan eso en algunas mesas ya medidas con inclinación cero o en el propio suelo, utilizando ese principio, como mostró la imagen anterior. Entonces tendremos que el KG va a ser el L, que es conocido, el P, la fuerza registrada por la balanza, dividido entre el peso del modelo. X es conocido, cotangente de teta, pero cotangente de teta, cuando hacemos este teste con pequeños ángulos,
podemos aproximarlo a 1 sobre teta, de lo cual tenemos que el KG va a ser aproximadamente esta ecuación final, L veces P entre delta menos X entre teta. Otro punto importante a ser determinado es el ángulo del timón, cuánto él gira como máximo con servomotor, cuándo se aplica el radiocontrol a un extremo y cuánto es la variación o la velocidad de ese leme. Porque cuando se está haciendo la curva de giro, inicialmente está con leme, con ángulo de timón 0, y después el timón es girado a cierta velocidad, R punto, que significa que es la velocidad angular con la cual gira el timón, es importante en las ecuaciones. Entonces los alumnos aquí están midiendo esta etapa, calculando primero el ángulo máximo que se puede obtener con el servomotor y también el R punto, que sería la velocidad angular con la cual gira este timón. Eso ahí se verifica tanto con el control, con el ángulo medido con una proyección. Otro punto importante para determinar la curva de giro es una propiedad intrínseca de todo cuerpo, que en el caso de un modelo reducido, el modelo real, es la inercia de masa en relación al eje vertical, en la línea de acción del peso propio del navío W. Entonces, esta inercia debe ser determinada utilizando un método llamado el método bifilar. Se cuelga el navío en dos extremos, colocando el centro de gravedad de la línea de acción en el medio, o sea, equidistantes a partir de la línea de acción del peso, una distancia A desconocida, y después se realiza una oscilación de tal forma que yo voy a tomar en cronómetro el tiempo que comienza a oscilar este modelo, en forma que voy a hacer que el navío gire en realidad en torno del eje Z, que está localizado en la línea de acción del peso. Voy a tomar que él va a oscilar 3 veces o 4 o 5 veces, tomar el tiempo total y dividir entre el número de oscilaciones. Así obtendría el T suscrito ZZ, que sería el periodo de oscilación en el método bifilar. Y así yo tengo T, tengo W, tengo A y L, y así determino la inercia en Z. Aquí vemos cómo los alumnos realizan este proceso. Ellos pueden hacerlo en cualquier parte de las instalaciones de la universidad. Estamos por ahora no utilizando el laboratorio exactamente porque el techo es muy corto. Cuando se utiliza más altura, es más preciso. En este caso estamos usando más o menos unos 4 metros, de 3 a 4 metros de altura, en donde realizamos este teste. Voy a presentarles ahora un video. Aquí está el link en YouTube. Listo. Como vimos en el video, se realiza la oscilación en relación a la línea de acción del peso del modelo reducido, y vemos que se está oscilando y tomamos con cronómetro los tiempos y así determinamos el periodo y finalmente aplicamos la fórmula presentada en el slide anterior. Aquí se ajusta las partes del propulsor, verificando siempre el buen funcionamiento del hélice para varias velocidades. Lo ideal es hacer la curva de giro para velocidad de proyecto, pero nada impide de evaluar para varias velocidades. Por eso se utiliza aquí varias velocidades del propulsor y vemos cómo se comporta la curva de giro, cómo es influenciada por la velocidad de la maniobra. Aquí vemos entonces la curva de giro en sus etapas de inicio. En la figura izquierda vemos
la etapa de inicio Y5 o Y1, perdón, y ahí tomamos el tiempo como siendo el tiempo cero, y a partir de que iniciamos la deflexión del timón, llamamos T1, que puede ser cero, como puede ser un punto en el cual ya se definió desde el punto de inicio hasta el punto T1 la obtención de la velocidad deseada. En el punto T1 se dice que la velocidad ya tiene la velocidad de proyecto y se inicia también la acción del M al máximo valor, y ahí vemos que va a avanzar a partir de que se utiliza el timón por primera vez en el punto T1 hasta que llega al punto T2, donde el navío o el barco ya giró 90 grados. Ahí tendremos una distancia que llamamos de avance. Después continúa girando el navío hasta llegar a 180 grados. Hasta aquí, esta línea de acción ya me dio como dato el diámetro táctico, que es uno de los parámetros importantes que la IMO le interesa. Y finalmente voy a llegar hasta el punto T5, donde voy a tener un diámetro de la curva estable. Lo que es importante medir es el ángulo de deriva, también el punto de pivotamiento y algunas otras características que son importantes para evaluar este ensayo. En la vida real se ve tres fases, ¿no? La primera fase es donde el navío, en lugar de inclinarse para afuera, se inclina un poco para adentro, porque estoy accionando recién el timón. En lugar de inclinarse en relación a estribor o babor, él se inclina para adentro del círculo. Después, conforme los momentos que están actuando en todo el navío se equilibran, el ángulo generalmente siempre se va hacia el lado para afuera, o sea, para fuera del círculo. Y ahí se realiza entonces una segunda parte que sería el equilibrio y después ya la curva final, ¿no? Aquí abajo vemos una foto que muestra el local donde realizamos nuestros ensayos con modelos reducidos. Es en un lago artificial. Voy a mostrarles a seguir un video de esta curva de giro. Los alumnos aquí toman nota de un proceso de video y toman nota de cuántas fueron las distancias medidas para luego calcular las cosas que precisan para la toma de datos. Bien, como vimos, el video muestra cómo la curva de giro es realizada por los alumnos y ellos levantan los datos de distancias y velocidad del navío haciendo un proceso digital del video. Procesan paso a paso y con las medidas de tiempos que los alumnos realizan cuando el navío se encuentra en 90 grados, en 180 grados, determinamos los diámetros tácticos y también las otras características. Sería interesante tener más sensores para poder realizar esta prueba, pero como son con fines académicos, todavía no contamos con todas esas facilidades. Aquí les presento una forma compacta de lo que sería la ecuación de deriva y guiñada, donde las matrices A y B son básicamente derivadas hidrodinámicas de maniobrabilidad, de lo que se tiene un acoplamiento de estos movimientos de Sway y Yaw. La matriz de restauración es cero, ya que sabemos que estos dos grados de movimiento de libertad no tienen restauración. Después de hacer un análisis
de estabilidad de esta ecuación, utilizando aquí soluciones aproximadas y viendo los autovalores y autovectores y analizando la determinante de estos valores, podemos determinar un coeficiente de estabilidad direccional. Aquí debería de ser sigma o ese sigma h, donde nos determina o el índice de estabilidad direccional que está gobernado por estas grandezas o estas propiedades de fuerzas de deriva con momentos de guiñada. Y aquí este producto, ¿no?, que nos permite determinar que si es mayor que 0, yo tendré un navío direccionalmente estable, lo que significa que él irá siempre en línea recta a pesar de que tenga una perturbación. Si ese H, que es el coeficiente de índice o índice de estabilidad direccional, es menor a que 0, el navío sufrirá una perturbación, llámese una ráfaga de viento, y él va a desviar su curso y puede hacer una maniobra de giro no deseada. Entonces es interesante utilizar este índice de estabilidad. A veces con este índice de estabilidad es posible determinar si este navío o el modelo va a necesitar una guía estabilizadora. Para determinar las derivadas hidrodinámicas que se utilizan para maniobras, Clark realizó unos ensayos que permiten determinar de forma aproximada las derivadas hidrodinámicas, como muestro en este slide. Es una forma bien práctica de que los alumnos pueden utilizar para determinar estas derivadas hidrodinámicas y poder simular la trayectoria de la curva de giro utilizando un código computacional que me permita ir calculando paso a paso de tiempo la trayectoria de un modelo reducido o de un navío exactamente. Entonces compárase al final un modelo numérico con el modelo experimental que se hizo en campo. Las exigencias de la IMO básicamente se basan en estos dos puntos, que el avance sea menor que 4.5 veces la eslora y que el diámetro táctico sea menor 5 veces el tamaño de la eslora, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en aguas rasas? Eso lo vimos cuando estábamos haciendo las pruebas experimentales con estos modelos en una piscina que tiene profundidad de 3 metros y también cuando lo hicimos en este lago que tiene más o menos una profundidad de unos 20 centímetros. Ahí se puede considerar un poco de aguas rasas y vimos que los diámetros cambian. Yo les presento aquí que cuando estamos en aguas rasas el diámetro aumenta, el diámetro de la curva de giro aumenta. Este es un caso típico en el cual se hizo real, ¿no? Es un caso real con la velocidad de 15.7 nodos de un VLCC. Entonces ustedes están viendo cómo es la variación del efecto de fondo. Este de aquí es el DUNA, Desafío Universitario de Nautic Design, que es desarrollado cada año los meses de septiembre generalmente allá en la Universidad de Santa Catarina, y aquí está el grupo que participó de este DUNA en el año 2018 o 17 si no me equivoco. Bueno, esto es lo que quería presentarles. Muchas gracias por su atención. Nos vemos para resolver o poder atender a sus preguntas.